Hola, alumnos del octavo básico. El día de hoy ya les voy a dar un poco algunos temas relacionados con el texto dramático o el género dramático. Fíjense bien, esta semana vamos a trabajar con la estructura interna, con los elementos, la estructura externa, también con sus elementos. Ya recuerda entregar la actividad sobre el texto dramático y no olvides responder los tickets de salida. ¿Ya? La frase de esta semana tenemos que la vida te ofrece otra oportunidad y se llama hoy. Así que vamos a tomar en cuenta la frase del día. Vamos a seguir trabajando con el género dramático, ¿ya? Y el día de hoy vamos a trabajar con la estructura interna y la estructura externa, ¿ya? Algunos de estos aspectos los hemos trabajado durante la clase. ¿Ya? Así que vamos a hablar hoy sobre la estructura, cómo está estructurada una obra dramática, ¿ya? Entonces, una obra dramática, ¿ya? Está estructurada de una forma en cómo todo está organizado, ¿ya? Entonces, la estructura es cómo está organizado todo, tanto por dentro como por fuera. Por eso la estructura interna y la estructura externa. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la estructura externa, lo que está por fuera, ¿ya? Entonces, aquí vamos a explicarle un poco sobre la estructura externa. La estructura externa está compuesta por un acto, cuadro y escena. Esas son las tres los tres elementos que componen a la estructura externa. Vamos a ver una por una. En el acto, ¿ya? El acto equivale a lo que sería un capítulo en una narración, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una novela, sabemos que la novela está dividida por capítulos, ¿ya? En el género dramático, ¿ok? La obra está dividida por actos, ¿ya? En esto nos podemos encontrar la unidad temática, ¿ya? Y el desarrollo de la acción. En los actos se dan algunas pausas para hacer los cambios necesarios en el escenario, ¿ya? Entonces, aquí les puse un ejemplo bien sencillo, ¿ya? En donde tenemos un primer acto, en donde está un hombre jugando béisbol con su hijo. En el segundo acto, el acto que viene, ¿ya? El hijo está enojado porque su padre juega muy mal, ¿ya? Entonces, es un ejemplo simple más. Ahora bien, vamos a ver la otra parte que compone la estructura interna, ¿ya? La estructura externa, ¿ya? Tenemos el cuadro. En el cuadro nos indican cambios de lugar mediante la variación de las luces, ¿ya? Las luces que están iluminando las diversas partes del escenario o cómo está decorado el escenario, ¿ya? Entonces, por ser divisiones menores, ¿ok? Pueden comprenderse dentro de los actos, ¿ok? Muestra una particularidad del problema y lo desenvuelven en el mismo lugar o desplazando el personaje dentro del mismo escenario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos podemos ver un ejemplo sencillo como les mostré anteriormente, en donde en el primer cuadro, ya, por ejemplo, en la casa de Miguel todos están alegres y en el segundo cuadro, quizás en el mismo escenario del otro lado, ya, en la casa de Miguel algunos están entristecidos, ya. Continuamos con la estructura externa. Tenemos, por último, el elemento que compone a la estructura externa, tenemos la escena, ¿ya? La escena es la parte mínima, ¿ya? Siendo que la unidad que va a marcar o indicar quizás la entrada o la salida de alguno de los personajes, ¿ya? Entonces, en este espacio se desarrolla la acción dramática. Entonces, simplemente para que comprendan, ¿ya? Una escena quizás puede estar marcada cuando entra un personaje específico de la obra o cuando sale un personaje específico de la obra. Ya también lo podemos ver, por ejemplo, una primera escena que se produce en un parque en donde entran varios personajes de la obra a escena, ¿ya? O en una segunda escena, quizás puede ser en una casa en donde se estén desarrollando algunas acciones de alguno de los personajes, ¿ya? Entonces, esto corresponde a lo que es la estructura externa, lo que está por fuera. Ahora vamos a ver la estructura interna, ¿ya? La estructura interna, ¿ya? Es la forma en cómo está organizada la historia dentro de la obra, ¿ok? Cómo está contada la historia, ¿ya? Deben presentar algún conflicto,
¿ya? Esto quiere decir que debe haber dos personajes o una fuerza que se opone, pues algunas intentan lograr un objetivo y la otra fuerza quizás se lo impida, ¿ya? Entonces este conflicto pasa por distintas, entonces no generalmente tiene que ser un protagonista y un antagonista, sino que hay algo que desenvuelve un conflicto, ¿ok? Entonces tenemos que la obra, en la parte interna, ¿ok? Comprende primero de la presentación del conflicto, es la parte principal, ya lo que inicia es una obra dramática. Entonces aquí quizás se da el enfrentamiento entre los dos personajes, ya, o se presenta, ¿ok? Estos dos personajes que están en lucha, ya, o se presenta quizás los acontecimientos o los hechos, ¿ok? Los personajes que van a desarrollar los hechos dentro de la historia, ¿ya? En el desarrollo de la historia, ¿ok? Aquí se da a conocer los hechos que están los personajes entablando o que ellos están desarrollando dentro de la obra, ¿ya? Aquí suceden muchas cosas relacionadas con el conflicto, ¿ya? Y luego pasamos al clímax. El clímax es el momento de mayor tensión emotiva y psicológica, ¿ya? Esto vuelve a todos los personajes, ¿ya? Pero este momento es un poco breve, ¿ya? No es un momento tan largo, sino un poco breve. Y esto hace, ¿ok? De acá del clímax viene lo que es el desenlace dramático, ¿ya? Aquí se resuelve el conflicto entre las dos fuerzas o se resuelve el conflicto que se haya suscitado dentro de la obra, ¿ok? Y algunas veces cuando en la obra se presentan dos personajes, ¿ok? Que están luchando uno en contra del otro, ¿ok? Una de ellas siempre sale victoriosa, ¿ya? Entonces esto compone lo que es la estructura interna, ¿ya? Entonces es súper importante poder identificando dentro de una obra dramática cada uno de estos momentos, ¿ya? Ahora bien, mis queridos alumnos, esto lo vamos a seguir trabajando poco a poco, clase a clase. Así que nos vemos en la próxima cápsula.